Espera, Dale. espera, espera, no grabes todavía. Bueno, La no. busco. Bueno, dale, no hay apuro. Dale. Bueno, yo quería decir esta humilde oración de San Anselmo que nos puede servir a cualquiera. Cualquiera puede identificarse con esta oración y dice así: Señor, enséñame dónde y cómo buscarte, dónde y cómo encontrarte. Tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, y yo nunca te he visto. Tú me has modelado y me has remodelado, y me has dado todas las cosas buenas que poseo, y aún no te conozco. Enséñame cómo buscarte, porque yo no sé buscarte si tú no me enseñas, ni hallarte si tú mismo no te presentas a mí. Que te busque en mi deseo, que te desee en mi búsqueda, que te busque amándote y que te ame cuando te encuentre. Amén. 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 Gracias, Juan Carlos. Muy linda oración, ¿eh? Hermosa. Bien. Adelante. La tenemos ahí en el camino también. Gracias. Bien. Sí, Adelante, Fernando. bueno, entonces, las lecturas de hoy, 1 de julio, es Amós 8, del 4 al 6, del 9 al 12. El Salmo 118 y el Evangelio de Mateo, del 9 al 3. Amós 8, 4 al 6, 9 al 12. Escuchen esto: los que buscan al pobre solo para arruinarlo. Y andan diciendo: ¿cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo y el descanso del sábado para reabrir nuestros graneros? Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse. Por un par de sandalias los compran y hasta venden el salvado como trigo. Pues bien, en aquel día, dice el Señor, yo haré que se oscurezca el sol en pleno día y a plena luz. Cubriré la tierra de tinieblas, convertiré en duelo las fiestas de ustedes y en gemidos sus canciones. Haré que todos se vistan de sayal y se rampen por completo la cabeza. Ese día será como de luto por el hijo único, y su final será de llanto y amargura. Días vendrán, dice el Señor, en que les haré sentir hambre, pero no hambre de pan ni sed de fuego, sino de oír la palabra del Señor. Entonces andarán errantes de norte a sur, de oriente a poniente, buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. Palabra de Dios, te alabamos. Te alabamos, Señor. Amén. Bien, amén. Muy bien. Bueno, vemos el Salmo y Mateo y después analizamos las lecturas. El Salmo 118, 2, 10, 20, 30, 40, 131. ¿Quiere que El lea el Señor 2? no vive. Bueno, Bueno, Salmo 118, 2. Que lo diga ahora Israel. Su misericordia permanece para siempre. 118, 119 entre paréntesis. 119. Sí, A ver. Entonces, dichosos los que cumplen sus testimonios y lo buscan de todo corazón. Ese es. a ese, sí, Amén. sí. Amén. El 10. El 10, correcto. Yo te he buscado de todo corazón, no dejes que me aparte de tus mandamientos.
El Amén. 20. El 20. ¿Quiere comentar algo o pasamos? Seguimos. Leemos y después comentamos. Amén. Con ansias anhela mi Amén. alma conocer en todo tiempo tus sentencias. El Amén. 30. 30. El 30. Hazme entender cómo andar en tus mandatos para que medite yo en tus maravillas. Y el 40. Yo ansío conocer tus mandamientos, dame vida conforme a tu justicia. Y el 131, este es el salmo más largo que hay en toda la Biblia, el 119. Grandes son mi sed y mis ansias por recibir y entender tus mandamientos. Amén. Amén. Bueno, y ahora el Evangelio, si lo quiere leer Juan Carlos, Bueno, Mateo 9, del 9 al 13. Amén. Mateo 9 del 9 al 13, muy bien. Y el salmo más citado en el Nuevo Testamento es el 110, casualmente el que habla de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Bueno, entonces Mateo 9, del 9 Al 13, 9, del 9 al del 13, 9. muy bien. El llamado de Mateo, justo el que habíamos puesto el cuadro de Caravaggio. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió: no son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Juan Carlos. Bueno, empezamos por los comentarios. Empezamos por lo del profeta Amós. Dice acá: con tremenda crudeza relata el profeta la realidad que experimenta Israel antes del exilio, con el que sufrirá el castigo por todas estas vilezas que ha realizado. Recordemos que el profeta Amós escribe esto o pasa esto 750 años antes de Cristo, ¿no es cierto? Se olvidó de dar culto a su Dios y cayó en lo que tantas veces nos advirtió Jesús, que no cayéramos, en la idolatría del dinero y en lo que hoy llamamos consumismo. Jesús a sus contemporáneos les decía: no pueden servir a Dios y al dinero. Es triste que hoy, a pesar de tener estas palabras que resuenan desde la Sagrada Escritura, existan las mismas vejaciones y que, como antaño, los que sufran las consecuencias de esta avaricia en este pecado social sean los pobres. Lo más grave es que nadie hace nada. Ahora todo lo vemos tan normal en medio de un mundo globalizado en donde estorban los pobres, en donde hay que matar a los niños cuando son indefensos en el seno de su madre para así poder tener más. ¡Qué necios! ¿No vemos que todo esto nos hace cada vez más pobres? El profeta Amós predicó alrededor del año 750 a.C. Esto mismo lo repitió Jesús hace 2000 años. Tristemente, sigue siendo tan actual de nuestros días que es necesario reaccionar y no dejarnos llevar por la globalización, el consumismo y sobre todo por la deshumanización. Amén. Amén. Amén.
qué actual, ¿eh? Porque tiene 2750 años. Qué actual. Bien. Bueno, lo escucho, Alejandro y Juan Carlos. Bueno, usted dijo que Amós existió 750, en el 750 antes de Cristo. Antes de Cristo. Antes. Sí, Mire, quiere decir que hace casi 3000 años que existió, 2300 claro. Sí. antes. Yo diría que era anterior a Confucio casi. Confucio sería posterior a Amós, porque Confucio existió en el 2500. Y lamentablemente los problemas que cuenta Amós parecen sacados del diario Clarín de hoy, ¿no? Increíble, ¿no? Incluso cuando habla del comercio, de los temas, yo cuando veo toda esta disputa del dólar, y hoy en día, hoy estaba leyendo que hay dólar azul, verde, amarillo, hay dólar contado con liquidación, que no sé ni qué es, pero bueno, que algún día me explicará usted, pero bueno, hay dólares de todos los colores, aparte de las monedas extranjeras. Evidentemente lo material es lo que domina la mente del hombre y nos han educado y nos preparan para eso, ¿no? No, que indudablemente el hombre tiene que cuidar lo que tiene, vivir, es necesario contar con elementos, hay que trabajar, hay que ser responsable. Pero el materialismo y sobre todo el consumismo, la necesidad de contar con muchos elementos que tal vez sean innecesarios para la vida, pero que esta sociedad los cuenta como necesarios, en verdad, nos pone en una situación compleja a todos, ¿no? Realmente impresionante, ¿no? Lo que no parecía que fuera tan, pero tan antiguo lo que usted leyó, ¿no? Realmente parecía una cosa actual. Pero el corazón de Dios es el mismo, ¿no? Pienso yo que hace 2000, 3000 años que ahora. Y Dios lo que quiere es realmente que el corazón del hombre lo busque a Él. Como dijo usted, no se puede tener dos amos, el dinero o Dios. Y lamentablemente por eso hay muy poca gente que sigue a Dios, ¿no? Porque más prefieren seguir al dinero y a los bienes materiales, ¿no? Que a Dios. Pero bueno, de alguna manera, ojo, yo con esto no digo que nosotros no tengamos tentaciones, pruebas, y a veces hagamos lo mismo, ¿no? No me excluyo, pero trato de, humildemente uno trata de acercarse a Dios y a su voluntad. Es como una lucha, ¿no? Unas pruebas continuas, ¿no? Que uno tiene para seguir a la voluntad de Dios, ¿no? No es que uno sea en sí mismo perfecto, para nada. Porque a todos nos atrae el materialismo, ¿no? La verdad, la tecnología, todo esto que nos pintan tan, tanto nos atrae a todos, pero bueno, hay que tratar de saber equilibrar las cosas, ¿no? Y buscar a Dios para eso también. Bueno, a ver lo que opina Juan Carlos. No te escuchamos, estás muteado. Tiene apagado el micrófono. Ahora, Yo dejé mi Biblia, en la que ubico todo más rápido arriba. De todos modos, estaba tratando de ubicar. Yo tengo un panorama de la historia bíblica, se los muestro acá, está toda, digamos, brevemente. Miren, no sé si se ve, no Sí, se ve. sí, sí, sí. A ver. Este, y, y entonces quería saber si Amós había, su actuación había sido antes, después o durante la invasión de los asirios. O sea, durante Amós se produce la caída de Samaria, ¿no te acordás, no? De todos modos, un poco la situación del siglo ese, del siglo 8 antes de Cristo, era así una situación, digamos, de corrupción, de decadencia, y va a producir, los profetas van a anticipar que van a recibir el castigo divino, y bueno, y va a ocurrir que los asirios van a invadir,
y van a desparramar las 10 tribus del norte, ¿no? Va a quedar solamente lo que tenía capital en Samaria, va a ser repartido, van a desaparecer esas 10 tribus, va a quedar solamente la del sur, la de Judá, ¿no? Yo hace poquito entendí un poco, vieron que nosotros hablamos de hebreos, hablamos de judíos, y el origen, digamos, el origen de cada una de esas palabras, este, en el Génesis, en el libro en la parte que habla de Noé, uno de los descendientes de Noé es Eber, y de ahí derivan los hebreos, de ahí derivan los hebreos. Los israelitas descienden de Jacob, llamado Jacob o Israel, ¿verdad? O sea, los israelitas, los hebreos son todos de los cuales va a ser descendiente Abraham. Los israelitas van a ser los descendientes de Jacob, que son las 12 tribus. Y los judíos van a ser solamente de la tribu de Judá, la que quedó en Jerusalén. Bueno, pero eso... Judío no era, yo siempre lo tomé como la religión judía y hebrea la nación. Yo lo tomé como un término religioso judío, pero viene de Judea. Viene de la tribu de Judá. De Judá, de Judá. De Judá, que fue la tribu que se quedó en Jerusalén, que Ajá. fueron deportados después en el año 500 y pico cuando son invadidos por los babilonios. O sea, los hebreos son descendientes de Abraham. Claro, en el Génesis, Otro nombre. Eber, uno de los hijos, de uno de los hijos de Abraham. Abraham tiene 3 hijos, Set, Cafén y Jafet, creo. Bueno, de los hijos de Set va a haber uno que se llama Eber. De ese Eber vienen los hebreos. Ahora, de Jacob, que Jacob es el padre de las 12 tribus, ¿no? Viene Sí. Abraham, Isaac, Jacob. Se llama Jacob o Israel. Entonces, todas las tribus son israelitas, porque descienden de Israel, todas las tribus. Los judíos son solo de la de Judá, que fue la única tribu que permaneció, ¿no es cierto?, en Jerusalén. Bueno, no, yo les quería hacer ese comentario, pues digamos, los judíos son una parte de los israelitas, una sola tribu, y los israelitas son una parte de los hebreos, ¿no? Ahora, Pero bueno, una pregunta. Judá, los judíos, ¿no se llama a toda la religión? claro, lo que ocurre, sí, lo que pasa es lo siguiente, que al destierro, digamos, de las 12 tribus, cuando se produce el cisma a la muerte de Salomón, 10 tribus quedan al norte con capital en Samaria y 2 tribus quedan en el sur con capital en Jerusalén. En el 700 y pico vienen los asirios y toman Samaria y todo el reino del norte y distribuyen a todos los judíos por todo el reino. Y ahí es como que se pierde la continuidad de esas tribus. Lo de San Quedan Marino, solamente las tribus, queda los, solamente la tribu de Judá y la de Benjamín, al sur. En el 500 y pico vienen los babilonios, les destruyen el templo y se los llevan a Babilonia y los tienen unos 60 o 70 años deportados. Pero en ese destierro, ellos se mantienen unidos y es donde se forma, digamos, se depura la religión judía y se forman los fariseos, que son los que va a conocer Jesús cuando nace, ¿no? Que eran eran muy religiosos, muy estrictos, se depuró el pueblo de Israel, el pueblo judío se depuró en el destierro. Luego, por un decreto de Ciro, son liberados y vuelven a Jerusalén y reconstruyen el templo.
Y bueno, y prácticamente ahí cuando reconstruyen el templo, que se escribe, digamos, el libro del Deuteronomio y se Sí. reescriben un montón de libros del Antiguo Testamento, digamos, ahí es como que se consolida la religión judía más parecida a lo que llega a nuestros días. O sea que Ciro Este, fue el rey que decretó la vuelta, digamos, de los judíos a construir el templo. sí, está en la Biblia, que sí, creo que era Ciro, sí, rey de los... Es Un él, descendiente de- Persia domina, cuando Persia domina a Babilonia, decreta el regreso y les da oro, les da para que reconstruyan el templo, este, y es como que, digamos, ve con buenos ojos, ¿no? Que ellos vengan y reconstruyan el templo. Y ahí, digamos, se recompone todo, ahí se construye, reconstruyen el templo, este, y así llega, no es el mismo templo que va a conocer Jesús. El templo que conoce Jesús es un templo mucho más grande que es el que hace Herodes, un Ajá. poco más cercano a la época de Jesús. Yo después, si quieren, les puedo poner un dibujito de cómo era el templo de Salomón y cómo era el templo de Herodes. Pues en algún momento tenemos que hablar del templo. Bueno, pero lo que pasa es que del profeta Amós, yo la verdad es que no, no me preparé, no leí nada y no podría comentar mucho. Además, tampoco tengo la Biblia acá, así que en algún momento que hacemos una pausita la voy a buscar. Sí, anda a buscarla cuando quiera, eso es como vos te plazca. Ahora, te quería Bien, preguntar, vos Bueno, dijiste que los asirios conquistaron y tuvieron dominadas, ¿cuántos siglos dijiste? no, lo que pasa, no, a ver, las culturas, digamos, mesopotámicas eran un conjunto de ciudades-estado donde, a ver, Asiria, Babilonia, en fin, eran distintas ciudades-estado y por distintos momentos de la historia prevalecía una sobre las otras, ¿no es cierto? Es como si dijéramos, qué sé yo, los griegos, viste, en algún momento los espartanos, en otro momento los atenienses, en otro momento no. Pero sí, eh, a la muerte de Salomón se produce el cisma. El hijo, digamos, de Salomón queda como rey del sur y en el norte queda, creo que era Jeroboam. Uno era Jeroboam y el otro Roboam, pero no era dinástico. ¿El norte qué era? ¿Israel o Judá? Israel. Samaria, capital en Samaria. ¿Samaria qué era? ¿Israel? Estaban, a ver, Israel era todo, el norte y el sur. No. Con el rey David era todo, con Salomón también. A la muerte de Salomón quedan 10 tribus al norte con capital en Samaria Mm. y al sur 2 tribus, la de Judá, casualmente. Ah, por eso, los Este, otros eran los israelitas. claro, todos eran israelitas, porque todos eran descendientes de Israel, de Jacob. Claro. Pero al sur quedan Judá, la tribu de Judá, los judíos. Ah, Y este, los sacerdotes no tenían tierra. Los sacerdotes judíos eran descendientes de Aarón. Cuando se reparte la tierra, que llegan a la tierra prometida se reparte entre todas las tribus, pero a la tribu de Leví no le dan un territorio. La tribu de Leví se va a dedicar al servicio del altar. Dios los elige para esa función. Y entonces ellos van a servir en el templo y de ahí van a venir todos los sacerdotes. Y el sumo sacerdote va a venir casualmente de la tribu de Leví. Y de la tribu de Leví, además de los sacerdotes, van a estar los levitas, que los levitas no son sacerdotes, pero son como los que asisten al culto, en tareas, digamos, secundarias, de limpieza, de mantenimiento, etcétera, ¿no? Cuando cuando el pueblo de Israel se va organizando, van
a cuidar del templo, y van a realizar los servicios religiosos por turnos y por grupos. Algo parecido a como lo hace la Iglesia Católica actualmente, que tiene un servicio de culto, digamos, cotidiano y reiterado. Pues no tenemos que olvidarnos que luego del pecado original, la relación del hombre con Dios fue exclusivamente a través del sacrificio, y el sacrificio ejecutado en el templo. Dios mismo le va a dar instrucciones, primero para construir el tabernáculo y la tienda cuando peregrinan en el éxodo por el desierto, y después le va a dar instrucciones en todo el libro del Levítico cómo se debe construir el templo y cómo debe ser el ritual y cómo deben ser los animales que se sacrifiquen. Y bueno, y tenemos a lo largo de la historia de la Biblia que, por ejemplo, fue grato a Dios el sacrificio de Abel, pero no el de Caín. Y si leemos en la parte en que Noé baja del arca cuando ya hay tierra seca, lo primero que hace es ofrecer sacrificio. Y dice la Biblia que el sacrificio que ofrece Noé le fue muy grato a Dios. Entonces, es muy importante el templo y el sacrificio, porque el sacrificio es la forma en que el hombre se vincula con Dios en forma exclusiva después del pecado original. Y en el templo, ese sacrificio se hace en el templo cumpliendo con todas las normativas. Tan importante es que casualmente Jesucristo nos viene a liberar mediante su sacrificio, y en un templo, el templo de su cuerpo. Él va a decir que Él es el templo. Entonces el templo y el sacrificio están muy importantes. Yo algo de eso estaba pensando para comentar la próxima Bueno, reunión, ¿no? perfecto. Bueno, pero no me quiero extender. Adelante. Bien. Bueno, Bueno, muy bien. Bueno, ahora vamos a la reflexión del Evangelio. Ajá. La primera parte dice dos reflexiones. Si el Evangelio no ha penetrado los medios más difíciles de nuestra sociedad, pudiera ser porque en muchos hermanos aún permanece la conciencia farisaica de no juntarse con los pecadores, con aquellos a los que por sus múltiples pecados son considerados indignos de Dios. Este pasaje, y en general todo el Evangelio, nos muestra que precisamente estos son el objeto de la evangelización. Ciertamente no es fácil esta tarea, pues exige de parte del evangelizador una conciencia pura, una espiritualidad centrada en Dios, de tal manera que pueda hacer luz en las tinieblas. De otra manera, las tinieblas pueden opacar e incluso apagar esa luz. Por otro lado, Jesús nos invita a recibir con gran amor y misericordia a aquellos que, a pesar de sus limitaciones en la conversión, están buscando llevar una mejor relación con Dios. Recordemos que la conversión es un proceso, un camino. Hay algunos hermanos que están adelante y otros que están atrás. Recordar siempre que si tú eres de los que van adelante, no eres mejor que los que van atrás. Y que la medida, misericordia que midas, con esa misma serás medido. Abre tu corazón a los pobres, a los pecadores, de la misma manera que a los que están buscando amar a Dios, pero que se debaten aún en el pecado. Y después hay un comentario en Don Bosco que dice: esta narración tiene dos partes. La primera es la llamada, la segunda la comida. Es muy semejante a los textos que hablan Marcos y Lucas. O sea, este texto se repite en Marcos y se repite en Lucas. El nombre Mateo solo lo nombra este evangelista.
lo cual hace pensar que es el autor de este escrito y uno de los 12. Al comer con pecadores emerge la controversia de las posiciones de las comunidades de judíos que se sentían incómodos comiendo con paganos, como Jesús enseñó con su ejemplo. O sea, a los judíos no les gustaba comer con los paganos. El Señor cita al profeta Oseas 6:6 y alude a la misericordia. A su vez, Mateo coloca el comportamiento interior por encima de la ley. La misericordia es superior a los sacrificios. Amén. Y lo que dice, yo busqué lo que dice el profeta Oseas en el 6:6, dice, porque yo quiero amor, no sacrificios, conocimiento de Dios, más que holocausto. Amén. 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 Bien. Bueno, Bueno, acá hay varias cosas, o sea, de analizar, ¿no es cierto? O sea, cómo muchas veces nos cuesta acercarnos, ser luz para otros, ¿no es cierto? y lo más difícil, Y, ¿cómo, Alejandro? es muy difícil porque Claro, nos cuesta romper las barreras que nos separan de los demás. Vivimos en una claro. sociedad muy individualista. Y, Aparte, bueno, y este texto, tenemos un poco temor al rechazo. Cuando uno se acerca a otro, tiene temor al rechazo, a la burla o al escarnio o lo que fuere. Entonces, hasta a mí me pasa a veces, por ejemplo, voy por la calle y me gustaría ayudar a alguien y no me animo a ofrecerle nada porque no sé si me va a rechazar o me va a pedir algo demasiado exigente o me va a poner en un problema y prefiero pasar de largo. Pero realmente vivimos en una sociedad muy individualista, donde cada uno vive preocupado de sí mismo. En ese sentido, hay sociedades como los japoneses que son más preocupados por el entorno, si bien es cierto que no soy cristiana, son más preocupados por el entorno, por los demás, digamos, ¿no? Hay como una preocupación por todo y respeto por el otro, en fin. Acá como no hay además mucho respeto entre nosotros, a veces uno prefiere no meterse por esa misma falta de respeto, ¿no? Pero igual yo creo que como cristianos, aunque más no sea, tenemos la responsabilidad de velar por los demás, ¿no? Yo, aunque por ahí no lo hago personalmente, una vez que establezco contacto con alguien, trato ya sea por teléfono, por WhatsApp, de conectarme y averiguar la necesidad de la persona, ¿no? bien. Sí, ¿cómo se llama? Acá en este evangelio, bueno, se dice que Mateo es el único que se nombra, los otros evangelistas no lo nombran, y el recaudador de impuestos era el peor de lo peor de lo peor. ¿Por qué? Porque él recaudaba impuestos para Roma. O sea, era lo último. O sea, más allá de que hoy el recaudador siempre es odiado, digamos, acá estaba odiado a la milésima. Y después, bueno, los judíos no querían comer con los paganos. Entonces también Jesús les enseñó eso, ¿no es cierto? O sea, se fue al extremo y se puso ahí como ejemplo. Amén. Claro, sí, es cierto. Mateo, por su condición de recaudador de impuestos, era odiado por el pueblo. Entonces uno dice, y Jesús buscó uno que tenía poco feeling con la gente, ¿no? Para hacer marketing no era lo mejor, digamos, ¿no? Con Mateo se da eso que muchas veces se repite en la historia de la salvación, en la historia bíblica, de que Dios elige al menos indicado, digamos, al que nosotros no hubiéramos elegido, ¿no? Y eso se da con Mateo, que claro, era una especie de
de servidor del invasor, ¿no es cierto? El enemigo, claro. Claro, del enemigo, era una especie de traidor, una especie de traidor. Expoliaba al pueblo a beneficio de Roma, ¿no? Sin embargo, el Señor lo eligió y bueno, y él sabe por qué tomó esa decisión, ¿no? Yo me enganché con la parte donde dice, yo quiero misericordia y no sacrificios. Bueno, esto es una idea que se presenta varias veces, también en el Antiguo Testamento lo va a decir Dios a través de los profetas, ¿no? Que quiere un corazón, digamos, arrepentido, contrito y no tanto el aspecto ritual. Sin embargo, tenemos que abstenernos de un error que se ve muchas veces en grupos cristianos pequeños, ¿no? Donde toman un versículo de la Biblia, toman una parte de la Biblia y la absolutizan, o sea, le dan un carácter absoluto. Y entonces, desde ese versículo, anulan todo lo demás y se posicionan en ese versículo. Este es uno de ellos, donde dice, yo quiero misericordia y no sacrificios, pero este versículo que es muy real, que es muy auténtico, que es muy profundo, tiene que ir también en paralelo con todo el resto de la Biblia, en los cuales, por ejemplo, Jesús no condena a la viuda que ofrece el pajarito, la pequeña moneda. Jesús no condena el ritual, todos los rituales del templo. Es más, él va a Jerusalén y de algún modo se integra al pueblo y participa, digamos, de las festividades judías. ¿Eh? Entonces, es cierto de que lo que dice este versículo, pero también es cierto que son importantes los sacrificios, es importante el templo, es importante. Muchas veces se dice, y yo ¿para qué voy a ir al templo si total Dios está en todas partes? Es cierto, Dios está en todas partes. Ahora, en el templo es donde puedo hacer un poco más fina mi relación con Dios. Yo me puedo relacionar con Dios en todos lados, en el cuarto, en mi corazón, en todos lados. Ahora, si lo hago comunitariamente en el templo, pero hacerlo en el templo por la historia bíblica, porque precisamente porque Dios le dio indicaciones a los hombres cómo construir el templo, cómo hacer los sacrificios, es decir, el mismo Dios reguló la relación del hombre con Dios. Entonces, por un versículo no podemos anular ríos y ríos de tinta donde el Señor quiere que haya templos donde se lo honren, obviamente adecuadamente, el Señor quiere que haya sacrificios. Es más, la redención del hombre se hace a través de un sacrificio, el gran sacrificio, el supremo sacrificio. Y se hace en torno de un templo. Jesucristo va a ser imagen de templo y Él va a decir que Él mismo es el templo. Entonces, a pesar de que diga que no quiere sacrificios, eso no significa que dejemos de lado toda la práctica cultural, piadosa y milenaria, y que viene ya, es decir, fíjense que ya desde el comienzo de la humanidad ya se ofrecían sacrificios. Y en el pueblo de Israel, es decir, Noé va a ofrecer sacrificios, Moisés va a ofrecer sacrificios, todo el pueblo de Israel va a ofrecer sacrificios. En la misma época de Jesús se ofrecían sacrificios. Y nosotros, como pueblo de Dios, pueblo cristiano, herederos de toda esa historia bíblica realzada con el punto culminante de toda esa historia que es Jesucristo, también vamos a continuar con
los templos, con los sacrificios, y con esta práctica piadosa. El templo representa la unión del cielo y la tierra. Es la unión en donde el hombre se encuentra con Dios. En el paraíso, antes del pecado original, el paraíso era como una especie de templo. Era como un templo. Después en otra reunión por ahí podemos ver cómo hay elementos templarios en ese mismo paraíso. Pero claro, pero ahí el hombre tenía con Dios una relación cara a cara. Su naturaleza estaba en estado puro, digamos, perfecto. Con el pecado original perdió todo lo que Dios le había dado, todo, buena parte. Perdió las condiciones de sacerdote, profeta y rey que recibió en el paraíso. Y de todos modos Dios no lo abandona, le promete que le va a mandar al Redentor, pero la relación del hombre con Dios va a ser a través del sacrificio y mediado por el ritual y el templo. Así va a ser y así sigue siendo, que no es excluyente de todas las otras formas que tenga el ser humano de vincularse con el Señor, ¿no es cierto? Como bien había hablado la vez pasada respecto de la adoración, Alejandro, la adoración se puede, digamos, concretar, llevar adelante de muchas maneras, ¿no? Y tiene también, puede adoptar también formas muy íntimas, ¿no? Pero en particular son interesantes las adoraciones comunitarias, los actos de adoración comunitarios, y por ejemplo, una práctica cristiana católica, la del Vía Crucis, es una forma de adoración también, de ir recorriendo las distintas estancias del Vía Crucis, ¿no? Y ir metiéndose en el misterio redentor, ¿no? En el misterio de salvación. Hay muchas maneras. Bueno, yo solamente quería hablar eso porque donde dice que no quiere sacrificios, de ninguna manera podemos descalificar a todos los grupos cristianos, ortodoxos, orientales, anglicanos, luteranos, infinidad de comunidades cristianas que tienen templos, tienen reuniones litúrgicas, y tienen sus sacrificios. Para nosotros el máximo sacrificio casualmente es nuestro Señor Jesucristo, que ya dijimos, nos presentó el acto redentor a través de ese famoso triduo pascual, de 3 fases, digamos, de la Pascua, que son una sola, que son la última cena, la crucifixión y la resurrección. Esas 3 instancias son una sola y ahí está concentrada, digamos, nuestra salvación. Y las 3 no pueden existir ninguna separada de las otras 2. Si hubiera habido solo una última cena y no hubiera habido cruz, no tendría sentido. Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros, esta es mi sangre que será derramada por vosotros. Precisamente adquiere su significación en la cruz. En la cruz vemos cómo el cuerpo y la sangre son sacrificados. También cuando Jesús va a decir que Él es el Cordero, como el Cordero se sacrificaba en la Pascua judía. Pero tampoco todo termina en la cruz, porque si no sería un final, digamos, sería un final de derrota. No, el final es de triunfo y es de éxito porque Jesús precisamente va a derrotar la muerte y va a resucitar. Entonces, última cena, pasión, cruz y resurrección. Y todo eso que reúne los requisitos de sacrificio, que reúne los requisitos y de triunfo, y por eso suscita nuestra esperanza, todo eso es importante que lo vivamos,
como eso está escrito y es palabra de Dios, la vivamos cultualmente, litúrgicamente y comunitariamente. Jesús, el mensaje cristiano es un mensaje fundamentalmente para vivir, transmitir, compartir en forma comunitaria. Jesús formó una comunidad y de esa comunidad seguimos nosotros integrando esa comunidad. Entonces, que de ninguna manera cuando digan que no sacrificios, que no se descalifiquen los actos litúrgicos de todas las iglesias cristianas que de buena fe cumplen, porque más allá de este versículo y algunos otros, es como les dije, está toda la historia bíblica. Entonces, la Biblia la tenemos que, por así decir, beber en su integralidad. Por eso, cuanto más la leemos, y yo realmente acá me hago cargo, no he leído mucho de la Biblia, debiera leerla mucho más, pero cuanto más la leemos, más nos familiarizamos, más nos acercamos al pensamiento y al sentimiento de Dios, más conocemos a Dios en su integralidad. Podemos encontrar versículos que se oponen unos con otros, ¿no es cierto? Pero la idea, digamos, la idea del templo, Dios le ordena a Salomón construir el templo. Dios le ordena a construir la casa para él. Bueno, eso es lo que quería comentar. Sí, lo fundamental acá, o sea, o lo importante, es decir, que el Señor no quiere sacrificios, es decir, que quiere misericordia y del corazón. Y como Él nos enseña desde, o sea, Él, como dijimos antes, Él se reúne con Mateo, que es traidor, que era el último que recaudaba impuestos para los romanos, y bueno, y Él se reúne con él, y bueno, el pecador más pecador, Sí. y no tenía Y problema. rechazado por los demás. Y rechazado, sí, No. sí, sí, totalmente, totalmente. Amén. Quería comentarles que, bueno, pienso que Dios, estoy de acuerdo con Juan Carlos, valora el sacrificio, porque por el sacrificio de Jesús somos justificados. Evidentemente, si Dios lo valora, también nosotros debemos valorarlo. Pero al mismo tiempo, ¿quién más misericordioso que Dios, no? No hay otro ser que pueda tener la misericordia de Él, al punto que por el sacrificio de Jesús también nos perdona, ¿no? O sea, en eso muestra en ambos aspectos. Por un lado, el respeto y el valor del sacrificio, por otro lado, la tremenda misericordia de Dios, ¿no? Es un poco lo que creo que ahí quiere decir él, no desechando la importancia del sacrificio, sino desde el punto de vista de Dios, que él hace hincapié en la misericordia, porque por su misericordia somos salvos, y al mismo tiempo también nos invita a nosotros a ser misericordiosos, porque muchas veces el cristiano es impiadoso, no tiene misericordia, o cualquier otra, digamos, aún entre las mismas religiones, como fueron un poco con Jesús entre los mismos judíos, porque Jesús en definitiva era judío, no fueron misericordiosos con Jesús precisamente, ¿no? O sea que habla de que, bueno, que nosotros tenemos que tener también un corazón con misericordia. Es más, en alguna parte de la palabra está escrito por Jesús que dice que no juzguéis y con la misma vara que él mida serán medidos, ¿no? O sea, si nosotros tenemos un corazón lleno de misericordia, también Dios cuando nos juzgue a nosotros va a juzgarnos con esa misma misericordia, que puede ser que si no la tenemos no nos juzgue con esa misericordia, ¿no? O sea, digamos ahí apunta a algo general. Pienso que el verdadero cristiano tiene misericordia por la gente y se sufre el dolor del otro, ¿no? De la preocupación, de los problemas de todo tipo que tienen sus hermanos, ¿no? Es un poco el concepto de la comunión, ¿no? Somos
Bien decía que en la primera comunidad cristiana que se formó, apenas vino Jesús y se fue al cielo, no había ningún necesitado, ¿no? Porque entre todos se ayudaban mutuamente, ¿no? O sea, eran todos uno con Cristo, ¿no? Por eso pienso que, bueno, y eso también en parte viene justamente, y volvemos al principio, ¿no? Esta sociedad es individualista, quiere decir que no se preocupa por el otro, ¿no? Mientras que la sociedad que formó Jesús era una sociedad donde era una verdadera comunidad, donde no había necesitado, todos se preocupaban por todos, ¿no? Eso también es importante verlo, ¿no? Digamos, todo tiene en su medida y en su lugar un concepto, pero justamente de la comunidad va en contra de lo que es nuestra sociedad actual, porque nuestra sociedad actual es totalmente individualista y no se preocupa de lo que le pasa al otro. El hombre actual en realidad no tiene prácticamente misericordia, ¿no? Esa es la realidad actual de nuestra sociedad, ¿no? Por eso, evidentemente, vive lejos de la voluntad de Dios, ¿no? Evidentemente. Y por supuesto que estoy también muy de acuerdo con lo que dijiste, Juan Carlos, que el templo es esencial. Porque el tema es que yo creo que Dios reparte los dones, reparte. La misma palabra dice que algunos dio 5, otros 2, otros 1. Y cuando nos juntamos todos en el templo, están, digamos, todos los, podemos así decir, todos los dones que Dios repartió entre todos juntos y la presencia de Cristo se amplifica, digamos, se potencia, ¿no? La presencia del Espíritu Santo se siente. Cuando uno realmente está comprometido con la causa de Cristo, indudablemente la gracia de Dios se siente mucho más en el templo que estando orando solo en casa, ¿no? No es real, con esto no quiere decir que sea falso, pero no es real que la presencia de Dios sea la misma, estando solo que estando en el templo. Cuando uno está en el templo... La unión hace la fuerza. Exactamente, pero cuando uno está comprometido con el Señor, la presencia de Dios, incluso es más, la Biblia habla de que cuando Salomón inauguró el templo, era tan la presencia de Dios que nadie casi podía entrar en el templo, era tan enorme. O sea, la presencia de Dios se amplifica cuando el pueblo está unido, está presente, porque son dones que Dios fue repartiendo y están todos los dones juntos. Es como que se arma un rompecabezas, ¿no? Por así decirlo. Y por eso yo creo que no es real eso, no digo que sea falso, de que es lo mismo estar en casa. Uno está con Dios, vos lo dijiste muy bien, uno puede estar solo y orando y está la presencia de Dios, pero no es lo mismo. La presencia de Dios se potencia en la iglesia, ¿no le parece, Fernando? Cuando uno está totalmente. con su hermano. Generaciones y generaciones, nosotros vemos las catedrales europeas u otras culturas que no son cristianas también, todos, o sea, a lo largo de la humanidad, de los siglos, el hombre, o sea, construyó un lugar específico de culto, o sea, y ese respeto que siempre el hombre tuvo hacia el templo, ¿no es cierto? Sí, lo que dice Alejandro, o sea, cuando el templo, en el pueblo judío, era muy respetuoso del templo, o sea, había le llamaban templo a todo el conjunto como de edificios, había un lugar, después como había un atrio, después había como un mercado, que era donde los judíos cambiaban las monedas,
O sea, traían las monedas que usaban en la calle, había unas del templo para hacer la ofrenda, o sea, totalmente. Y también en el templo, en la iglesia, se potencia la oración, ¿no es cierto? En esa comunión, ¿sí? Sí. Bueno, el Señor dice que donde hay dos o tres, yo estoy en medio, ¿no? O sea que Él valora el hecho de que estemos juntos adorándole y sirviéndolo, ¿no? Y justamente cuando hablaba de la oración, yo, como recordó Juan Carlos, de verdad, la adoración genuina, yo siempre la he vivido más plenamente en el templo con mis hermanos o en oración con hermanos, ¿no? Aún a veces no tiene que ser un templo lleno de cientos de personas, sino a veces simplemente uno orando con 3 o 4 hermanos o 2, siente algo que no siente estando solo. Y por eso digo, la verdadera adoración está en comunidad. Casi siempre Dios se manifiesta estando unidos a otros. La verdadera adoración yo creo que se manifiesta ahí, ¿no? Porque Dios no es mi Dios, es nuestro Dios. Es Dios de todos, ¿no? Ya no es mi Dios, es el Dios de todos, ¿no? Se manifiesta para bien de Sí, todos, ¿no? sí, de todos modos también tenemos que, eh, en paralelo con lo que vos decís, que es muy real, también a veces puede haber revelaciones un poco personalizadas para mi vida individual, porque, digamos, Dios me conoce a mí por mi nombre, me creó a mí, como a cada uno de nosotros, y tenemos que pensar que estuvimos en sus manos cuando nos modeló en el barro, estuvimos en su mente cuando pensó en nosotros, ¿no? Este, eh, Creo que lo comunitario nos ayuda en nuestra relación individual y también nuestra relación individual nos empuja y nos ayuda a cuando estamos en comunidad a sumarnos, ¿no? Pero claro, la presencia del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo se manifiesta en comunidad, en todos. Todos, como vos dijiste, los dones que había, todos somos, como dice San Pablo, distintos órganos, ¿no es cierto? Ahora, fíjense que respecto del tema del templo, Te comento algo, sí, aprovechando lo que vos dijiste de lo que revela Dios, a mí, pero esto es una experiencia personal. Me ha revelado más cosas de mi vida personal, no de todo lo demás. El sí, Señor estando yo en el templo que en casa, claro, sí, aunque parezca sí. mentira. No, 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 claro, no, está bien, no, está muy bien, está muy bien. Es así. Este, eh, yo les quería comentar algo en la carta de San Pablo a los Hebreos, porque algo voy a decir la próxima vez. La, Todo el proceso, digamos, de salvación y de redención, San Pablo lo va a vincular muy estrechamente al templo, a los sacrificios y al ritual y a todo. Nosotros habíamos dicho que San Pablo va a decir que Melquisedec es figura de Cristo y, y va a hablar del nuevo sacerdocio, el sacerdocio cristiano, como el sacerdocio de la orden de Melquisedec. ¿Por qué? Los sacerdotes, habíamos visto, eran de la orden de Leví. Jesús no era de la, no, sí, de la orden de Leví. Jesús no era levita, al contrario, era descendiente de David y entonces era, eh, bueno, eh, por no ser de la tribu de los levitas no podía ser sacerdote, pero siendo sacerdote según el orden de Melquisedec sí podía hacerlo y además podía ser al mismo tiempo rey. Pero cuando hay en el ritual judío tradicional, el sumo sacerdote entraba al Santísimo del templo una vez por año, llevando la sangre del chivo expiatorio, una vez por año lo hacía, y con esa sangre rodeaba el tabernáculo.
el Santísimo, esa parte, digamos, más sagrada del templo, estaba separada del resto de la parte anterior por un velo. Y casualmente, San Pablo va a decir que a la misma hora que muere Jesús en la cruz, se rasga el velo, ese velo que separaba lo que se conoce con el nombre del santo de los santos, que son dos partes del templo, del interior del templo judío. Y va a decir que él, como sumo sacerdote, habiéndose rasgado ese velo, va a entrar a ese tabernáculo con su sangre, no ya con la sangre del chivo, porque el sangre del chivo expiatorio era una forma de volcar los pecados en ese chivo expiatorio, ¿no? Pero ese chivo expiatorio no tenía poder de perdón de pecado, no tenía poder redentor. Sí, en cambio, la sangre de Cristo. Fíjense cómo él va a configurar, de acuerdo con todo el ritual judío y toda la tradición judía, el mismo acto, digamos, de la cruz de Cristo, ¿no? Eso es lo que quiero un poco hablar un poquito cuando me toque Juan a mí, si me Carlos, toca. Sí, Jesús era descendiente de María y María era descendiente de David. O sea que sí. Jesús era descendiente del antiguo de Judá. Porque Claro, de Judá, ahí está, de Judá, exactamente, exactamente. Pero no de Leví. Y los no, sacerdotes eran de la tribu de Leví. correcto. Interesante. Este, por eso el aspecto tan importante de Melquisedec, que en el salmo que vimos la vez pasada dice, eres sacerdote para siempre, ¿eh? Habla de ese sacerdocio real, al cual le dio tributo, le pagó diezmo a Abraham, y con Abraham, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado de que en la idiosincrasia judía el pasado, el presente, el futuro es como que no tenía una división tan tajante como la nuestra? Bueno, San Pablo va a ver que en ese pago de diezmo de Abraham a Melquisedec, es como que también Aarón está pagando diezmo. ¿Y quién paga diezmo? Paga diezmo el inferior al superior. De allí que el orden de Melquisedec es superior al orden de Aarón y de todos los sacerdotes y los sumos sacerdotes de la historia de Israel. Por eso va a vincular a Jesucristo en la figura de Melquisedec. Y tal luego va a bendecir pan y vino, ¿no? Pero respecto de la carta a los hebreos, parece ser que esa carta está enviada a una de las primeras comunidades de cristianos de Jerusalén. Y en esa primera comunidad de cristianos de Jerusalén había muchos sacerdotes judíos que se habían hecho cristianos. Y entonces, ahora nos tenemos que poner en lo terrible que debe haber sido para esos sacerdotes que abrazaron la fe cristiana, sacerdotes judíos que reunían y, digamos, servían al templo, realizaban todos los rituales, todas las ceremonias judías, y al hacerse cristianos, fueron repudiados, perseguidos, desprovistos de su trabajo, dejaron de ser sacerdotes, les fueron confiscados los bienes, y entonces a estos hombres que por su fe, ellos tenían muy claramente que ellos eran sacerdotes del Dios Altísimo, que habían sido designados por toda la tradición judía, pero el hecho Cristo viene a producir una ruptura. Y debe haber sido terrible esa ruptura para estos hombres. Y es a ellos a quienes fundamentalmente se va a empeñar San Pablo en decirles que por haber abrazado a Cristo, han abrazado el legítimo y supremo sacerdocio de la orden de Melquisedec, superior al que ellos tenían sirviendo al templo judío como sacerdotes de Aarón. Bueno,
eso quería comentar nomás. Interesante. Bueno, muy interesante. Bueno, entonces la próxima vez te toca a vos, Juan Carlos. Me toca a mí, bueno. Correcto. Entonces, Toca a Juan Carlos. ¿No, sí, Juan? sí, sí. ¿Cómo, Sí, cómo? sí, le toca a Juan Carlos. Sí. Correcto. Bueno, fenómeno. Bueno, yo voy a dar un pequeño anticipo. Voy a enunciar nada más de qué quiero hablar. Quiero hablar de la alianza nueva y eterna. Amén, amén. Porque si hay un elemento central en la historia bíblica, el eje desde el cual nos tenemos que parar para observar todo lo demás, estudiar todo lo demás, amar todo lo demás, es desde el punto de la alianza nueva y eterna. Y yo, la nueva alianza, casualmente, a los chicos de la catequesis, a los que va mi nieto, en una de las últimas misas les regalaron la Biblia, les entregó la palabra, el Evangelio, y el Evangelio, miren, miren cómo es el Evangelio. El libro de la nueva alianza. El libro de la nueva alianza. Y en realidad es muy importante que llamemos a la Biblia el libro de la antigua y la nueva alianza, porque la traducción de testamento no es la mejor, digamos, respecto de la significación. Es una traducción que hizo del hebreo al latín San Jerónimo. En realidad, la traducción más correcta es alianza, el libro de la alianza, la antigua y la nueva. Bueno, con los tiempos vos los manejás, ¿verdad? Sí, sí, digamos, bueno. ha cumplido el tiempo, si ustedes... Vos la cortás. Entonces, yo quiero hablar un poco entonces de esta nueva alianza. Quiere decir que si se habla de una nueva alianza es porque hubo una antigua, ¿no es cierto? Y entonces vamos a repasar un poquito esa antigua, que todas las antiguas alianzas, hubo muchas, de algún modo fueron una promesa que se hicieron realidad, que alcanzaron su máxima expresión, alcanzaron su plenitud en la nueva alianza, en la alianza nueva y eterna, que va a anunciar Jesucristo y va a sellar con su sangre. Amén, amén, qué lindo, lindo tema. Amén. Bueno, bárbaro. Yo creo, te quería comentar, si tenés algo escrito después, mandalo por el camino. ¿Sobre lo mío? Y lo que vas a hablar, ¿tenés algo escrito? Sí, no, les cuento una cosa. Tengo para compartirles pantallas y después se las voy a mandar todas, porque en todas las pantallas va a estar un poco, y si me permiten, hago la prueba de si aparece la primera pantalla. Dale, dale. ¿Les parece? Bueno, voy a hacer una prueba. Ahí está, ahí está. Bueno, a ver, espera. Dale. Pero no, yo lo que quiero es que me aparezca el... A ver si les aparece esto que les muestro ahora. ¿Les apareció? Por ahora no hay nada más que una violeta. ¿No dice la alianza, la nueva alianza, el cumplimiento de todas las promesas? No. ¿No lo ven? No, todo violeta. No. A ver. ¿Ven todo violeta? La flauta. Bueno, entonces a ver, espera, voy a poner otra. ¡Qué macana! No, pero tiene que estar. Vos una vez que compartís pantalla, después tenés que buscarlo en tu computadora. Sí, claro. Pero... Ahí está. Señor Jesús, te agradecemos por este encuentro, Padre Santo. Gracias por tu presencia en nuestra vida y que podamos aprender de ti, de tu ejemplo, de tu sacrificio. Te hiciste humilde e igual a todos. Y te hiciste pecado por nosotros, para salvarnos, redimirnos, porque por tu gran misericordia. Bendecimos tu nombre y te agradecemos y esperamos con ansiedad, Señor, el próximo viernes las palabras de Juan Carlos. Para tu gloria vivimos y tratamos de hacer todo a pesar de nuestros pecados y nuestros errores. Perdona todas nuestras faltas y pecados en el poderoso nombre de Jesús, Padre y Señor nuestro. Amén. Amén. Amén, amén.